Gloria al Señor. Es una alegría para mí poder estar aquí en esta mañana una vez más, pero con un panorama bastante diferente. Así que, bueno, me alegro de lo que el Señor está haciendo en medio de vosotros y, bueno, vuelvo a decir, ¿no? Es una bendición, es un privilegio, es un honor para mí poder estar aquí y traer la palabra del Señor y también recibir el abrazo de la iglesia en Córdoba. Ellos se gozan cuando cualquiera de los pastores o de los hermanos de allí pueden salir y compartir con otras iglesias. Siempre es una bendición también poder adorar al Señor juntos, escuchar algunas canciones nuevas, aunque hoy casi que las conocía, por lo menos la mayoría, pero siempre edifica y bendice. Y bueno, estáis inmersos en una serie de mensajes acerca de la carta del apóstol Pablo a los romanos, esa carta gloriosa, bueno, como toda la Señor, pero vamos a retomarla. Estáis en el capítulo 8, y a mí me toca compartir desde el versículo 5 en adelante hasta el 11. Y me gustaría que podamos leer desde el 1, aunque me voy a centrar en la exposición del texto que he comentado, del versículo 5 al 11. Así que si tenéis ahí la palabra, no sé si saldrá en pantalla también el texto. Dice la palabra del Señor: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Vamos a orar un momento. Señor, te necesitamos, reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y te ruego, Dios mío, que tú nos hables en esta mañana, que tú me ayudes a exponer tu palabra, Dios mío, y que tú, Señor, te muevas en medio de nosotros y toques nuestros corazones y traigas luz, Señor, y haga lo que te has propuesto hacer, Señor. Levántate poderoso en medio de tu pueblo, que tú seas visto y admirado y apreciado y atesorado en el nombre de Jesús. Amén. Estamos ante un texto glorioso, ¿no? He querido leer desde el versículo 1 para que sigamos la línea de pensamiento. Es un pasaje, además los 4 primeros versículos te centran lo que está diciendo el apóstol. Y está hablando de nuestra salvación y de la seguridad de salvación que podemos tener al mirar a Dios, que fue el que se propuso salvarnos, que fue el que nos escogió de pura gracia para salvación. Y cuando Dios se propone hacer algo, lo hace, porque Él es poderoso, Él es soberano. Lo que era imposible para nosotros, cumplir la ley, por causa del pecado, por causa de nuestra rebelión, por causa de nuestra naturaleza caída que heredamos de nuestro representante Adán, y estoy recordando algunas cosas que ya habéis estado viendo, Dios lo hizo posible.
¿Cómo lo hizo posible Dios? Enviando a su Hijo Jesús, el Salvador de su pueblo. Lo hemos estado cantando, orando, viendo en los símbolos, saboreándolo todo el tiempo en esta mañana, estas cosas. Dios lo hizo posible enviando a su Hijo, a Jesús, el Salvador del pueblo, el que salvaría a su pueblo de sus pecados, el Mesías de Dios, Dios mismo hecho carne como uno de nosotros, el postrer Adán, para podernos representar y cumplir de una manera perfecta todas las demandas de la ley, lo que nosotros no podíamos hacer. Y de esta manera librarnos de la condenación que merecíamos, del justo castigo, de la justa ira de Dios. Jehová cargó en Cristo Jesús el pecado de todos nosotros para que Dios pudiese seguir siendo el justo, pero a la vez el que justifica a aquel que pone su confianza en el Salvador, en el Mesías, en el Cristo de Dios, en Jesús. Pero hermanos, no solamente hay perdón de pecados, no solamente que la deuda está saldada, teníamos una deuda inmensa, lo hemos cantado, una deuda inmensa que no podíamos pagar, pero no solamente eso, sino que hay una justicia imputada. En la obra sustitutiva de Cristo a nuestro favor, Cristo vivió por nosotros. Cristo no solamente murió por nosotros, sino que Él vivió por nosotros de manera representativa, de modo que no es solamente que nuestro pecado es perdonado, sino que su justicia nos es contada a nosotros. Sus méritos son puestos a nuestra cuenta. No es que está saldada la deuda y se nos queda la cuenta a cero, sino que sus méritos son puestos a nuestra cuenta. Y eso es glorioso. Eso es magnífico. Y es por la fe, al recibir la nueva vida por el Espíritu, que nos apropiamos de esta gloriosa realidad. Pero hay más gloria todavía. Dios no solamente nos declara justos, nos justifica, sino que también se ha propuesto hacernos justos, santificarnos. No solamente nos imputa justicia, sino que también nos infunde justicia, nos imparte justicia. Es un proceso, ese es el proceso de santificación. La salvación es más que perdón de pecados, es transformación a la imagen del Hijo. Por eso dice que aquellos que están en Cristo son aquellos que andan conforme al Espíritu. Hay una vida nueva, hay una novedad de vida. Ahora queremos vivir para agradar al Señor. Ahora podemos vivir, hemos sido libertados del pecado, ya no somos esclavos, ya podemos vivir para la gloria de nuestro Rey, de nuestro Redentor. Y esta es una vida sobrenatural, de principio a fin. Esta es la vida en el Espíritu. Mira cuántas veces aparece en el capítulo 8 en el Espíritu. El Espíritu con mayúscula, el Espíritu de Dios, la tercera persona de la Trinidad. Es el énfasis de todo el capítulo. Esa es la vida cristiana. La vida cristiana es igual a vida en el Espíritu. El Espíritu es el agente divino que crea, sustenta y preserva la vida espiritual en los creyentes, de manera que asegura nuestra salvación. Y vamos a ver esto mientras avanzamos en la exposición del texto. Ahora, entrando en el versículo 5, Pablo va a mostrar el porqué estas verdades que ha dicho en los primeros versículos, en los primeros 4 versículos, solo aplican a aquellos que viven conforme al Espíritu. Son estos los que están en Cristo. Son estos los que pueden decir que no hay ninguna condenación para ellos, que han sido verdaderamente libertados, viven una vida nueva. Y lo que el apóstol hace es hacer una diferencia, una distinción entre los creyentes y los no creyentes. El creyente y el incrédulo.
el hombre del espíritu, el hombre carnal. Hay dos tipos de personas y mostrando esta diferencia entre uno y otro, evidencia lo que ha estado diciendo en los versículos anteriores. Así que vamos a ver esta diferencia, pero quiero hacer una aclaración importante. Algunos han querido ver en la Escritura y en textos como este a dos tipos de cristianos. El cristiano carnal y el cristiano espiritual. Pero esto es una contradicción de términos. Un cristiano carnal no es un cristiano. Un cristiano, por definición, es espiritual porque tiene vida espiritual, porque ha nacido de Dios. Pero a veces esto de que uno puede venir al Señor y obtener la salvación simplemente con hacer una oración, con desear el cielo y ya está. Se ha pensado que el cristiano carnal es el que, ha aceptado a Jesús como el Salvador, pero luego sería un paso más de consagración, aceptarlo como Señor y realmente ser alguien espiritual, ya maduro. Esto es un error de bulto. Esto es contrario a lo que enseña la Escritura. El cristiano carnal es aquel que solo quiere perdón y cielo. Porque imaginan el cielo a su medida, a su manera. Si conociesen el cielo no lo querrían. Quieren un cielo porque piensan que es como la vida en la tierra, pero fenomenal, que todo me vaya bien, que no tenga problemas, que no tenga sufrimiento. Y menosprecian la gracia. Y una gracia que es falsa y barata. Y hablan de esta gracia así, como la licencia para vivir como uno quiere. Porque al final el Señor le perdonará, el Señor es bueno, el Señor tiene misericordia y esa es la gracia. Y entonces celebra la gracia porque hay perdón, hay favor de Dios, aunque yo viva como me dé la gana. Pero eso no es la gracia de Dios. Eso es una gracia falsa que no salva absolutamente a nadie. Estos quieren cielo, pero no quieren santidad. Les gusta oír hablar de perdón y de gracia, pero no de obediencia, porque no odian el pecado, porque no aborrecen el pecado. Jesucristo llevó nuestros pecados sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, dice el apóstol Pedro. Y por su herida, nosotros fuimos sanados. Esa gracia verdadera. Esa gracia de Dios es una gracia que nos transforma, que nos salva verdaderamente. La gracia verdadera implica una nueva mente, un nuevo corazón, nuevos afectos que nos conducen a la justicia, a la santidad. El cristiano carnal simplemente no es cristiano. Y dicho esto, veamos cómo el apóstol comienza a hacer esta comparación entre el creyente y el incrédulo. Ya está. No hay más en el texto. Pablo está haciendo una diferencia entre dos personas, dos tipos de personas. Y estos dos tipos de personas, ahí estamos toda la humanidad. O estás en un punto o estás en otro, no hay más. No hay término medio. Así que el apóstol entra a marcar esta diferenciación para mostrar que el que está en Cristo y por lo tanto ha sido librado de la condenación y de la esclavitud, y de la ley, de la muerte y del pecado, es aquel que anda conforme al Espíritu. Y lo primero que muestra es una diferencia en la manera de pensar. Dice el texto que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Los que son de la carne son aquellos que siguen en su naturaleza heredada de Adán, como he dicho, incrédulos, rebeldes, muertos espiritualmente en delitos y pecados, insensibles a Dios y egocéntricos, centrados en ellos mismos. Es el yo por el pecado. Y por lo tanto, no puede ser de otra manera. Piensan en las cosas de la carne. Es que no pueden hacer otra cosa. Y esta es la evidencia de la realidad más profunda. Piensan porque son. Piensan en las cosas de la carne porque su naturaleza está corrompida, está caída.
La mente está en tinieblas. Y no puede percibir las cosas tal y como son. No pueden percibir las cosas que son del Espíritu, porque las cosas del Espíritu se perciben, se disciernen espiritualmente. Y por lo tanto piensan, se preocupan, se ocupan, persiguen, luchan, se desviven por alcanzar las cosas materiales, naturales, las cosas de este mundo que está torcido y caído. No buscan el reino de Dios y su justicia. No tienen ninguna aspiración de agradar a Dios. Que la mente, que es la que informa a la voluntad, informa mal. Porque la voluntad abraza, se lanza, se tira hacia aquellas cosas que la mente informa y las presenta como deseables, como valiosas. Y simplemente el hombre carnal no tiene a Dios como valioso. No tiene a Dios en la escena. Hermanos, hemos sido creados desde la alegría y para la alegría de caminar en la comunión con Dios. Como seres humanos hemos sido creados a la imagen de Dios, a su semejanza, para caminar con Él, para disfrutar de la bendición, de la dicha, de esa relación estrecha con Él. Pero el pecado nos reventó la vida. El pecado nos destrozó, nos separó de Dios, nos mató, nos desorientó, nos deformó. Y aunque mantenemos un deseo de cielo, hermanos, todos, el no creyente tiene un deseo de cielo. Porque hemos sido configurados así. Dios nos ha hecho con ese deseo de cielo, con ese deseo de Él. Todos buscamos la dicha, la felicidad, la bienaventuranza. Todos la buscamos. No tenemos que esforzarnos por buscar eso. Lo buscamos de una manera natural. Todos lo perseguimos. El problema es que nos hemos desubicado, que el pecado nos ha desorientado, nos ha metido en tinieblas. Y entonces comenzamos a perseguir, a buscar, a tocar una puerta, a tocar otra, a buscar lo que solamente Dios puede satisfacer en las cosas que Él ha creado. El hombre carnal piensa en su trabajo, en su familia, en sus hobbies, en sus vacaciones, en sus amigos, en el dinero, en la fama, en los placeres, etcétera, etcétera, etcétera. Viven pegados sobre ellos mismos y frustrados al ser conscientes vez tras vez que la dicha se les escapa, que nunca están plenamente satisfechos. Y hermanos, hasta la religión puede ser una forma en la que el hombre carnal, natural, considere conseguir las cosas de la carne, aunque pudiera tener apariencia de piedad. Hasta la religión evangélica, cuando es meramente religión. ¿Recordáis a Simón el mago? Cuando vio lo que el Señor el mover de Dios, cuando vio a los apóstoles imponer sus manos y ver que la gente recibía el Espíritu Santo, él se quedó cautivado por aquella escena y él dijo, yo quiero eso. No tenía ni idea de lo que eso era, no tenía ni idea de lo que eso significaba. No tenía ningún interés por Dios, no tenía ningún interés por aquellas personas. Él tenía un interés y era aumentar su negocio. Era decir, bueno, pues me dedico a las artes mágicas, pues si puedo incorporar algo más a mi show, pues fenomenal. Y quiso comprar el don de Dios con dinero. Y a lo mejor pudiera parecer que era alguien piadoso. De repente, mira, Simón se ha acercado, tiene interés, está aquí en el culto, mira, es más, hasta quiere participar y hasta se propone dar una ofrenda para la extensión del reino. Que el hombre no tenía ninguna intención piadosa, no tenía ningún deseo de honrar al Señor, no tenía ningún deseo de bendecir al prójimo, tenía el deseo de conseguir aquello que le había llamado la atención.
elevarlo un poco más en la fama, ponerlo un poquito más arriba en el pedestal para que todos le admirasen y le aplaudiesen. Y Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Muchos de los fariseos en tiempos de Jesús usaban la religión para alcanzar lo que su corazón corrupto deseaba. Y por eso Jesús era un estorbo. Y por eso Jesús estaban siempre queriendo quitarlo de en medio, ¿no? Y varias veces nos dice la Escritura que Jesús pasó en medio de ellos y se fue porque no había llegado su hora. Porque, como hemos escuchado antes, Dios es el que pone, Jesús es el que puso su vida y el que tiene poder para volverla a tomar. A él no se la quita nadie. Y todo estaba controlado por el cielo. Pero a aquellos fariseos les molestaba porque de repente el foco se estaba dirigiendo a Jesús, porque de repente su negocio se estaba tambaleando y bajo una fachada de piedad solamente había un corazón corrupto, perdido, buscando las cosas de la carne, pensando en las cosas de la carne. Ese es el hombre natural. ¿Recordáis Nicodemo cuando llegó aquella noche para encontrarse con Jesús? Con inquietudes en su corazón. Él le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque es evidente que nadie puede hacer lo que tú haces si no viene de parte de Dios. Nicodemo está hecho un lío, está diciendo, este Rabí, sí, muchos lo están criticando, lo quieren quitar de la escena, pero este tiene algo de Dios, lo que él hace no lo puede hacer si Dios no está con él. Y entonces él se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, tú vienes de parte de Dios como maestro y no sé si Nicodemo estaba pensando que aquel maestro podía enseñarle alguna lección que él había perdido. Alguna instrucción que quizá le faltaba en su conocimiento amplio, vasto de las Escrituras. Pero Jesús le dijo algo muy contundente. Si tú quieres entrar en el reino de Dios, no se trata de una lección que debes aprender. No se trata de un estudio bíblico. Se trata de nacer de nuevo. Se trata de nacer de Dios. Nicodemo, yo no te puedo enseñar a menos que nazcas de Dios. El hombre carnal, aquí está poniendo la diferencia, es aquel que piensa en las cosas de la carne y por lo tanto persigue las cosas de la carne. Ese es su todo. Da igual cómo la frase, da igual como la revista, si las adornas o no las adornas, si las adornas con religiosidad o no. Pero ahí está el corazón. Sin embargo, los que son del Espíritu son los que piensan en las cosas del Espíritu. Los que han nacido de nuevo por el Espíritu tienen un nuevo principio de vida dentro de ellos. Una nueva naturaleza. Tienen la mente de Cristo por el Espíritu de Dios. Ahora son nuevas criaturas y por lo tanto piensan de manera diferente. Piensan en las cosas del Espíritu y las desean. Viven en luz. Han visto por la gracia de Dios el valor de Cristo. El valor de Jesús. Por lo tanto, lo creen, le creen y lo aman. Hermano, nuestro corazón ama lo que valora. Tu corazón se va detrás de lo que para ti es valioso. Y el que ha nacido de Dios, ha nacido para ver que Cristo es lo más valioso. El que nace de Dios ama a Dios. Él nos llamó, dice la Escritura, por su gloria y excelencia. Él nos llamó por su gloria y excelencia. Él nos llamó mostrando su gloria y su excelencia, mostrando glorioso, de manera que nuestros corazones corren a Él, se rinden a Él, le admiran, le aprecian.
Como dijo el salmista, porque contigo está el manantial de la vida. Y en tu luz veremos la luz. Cuando el Señor nos salva por su gloria y excelencia, podemos entender a la luz de la visión de Él todas las cosas. Ponerlas cada una en su lugar. Hemos dejado de vivir en tinieblas. Nos ha amanecido por la gracia de Dios. Y entonces el corazón, la mente que ha sido renovada, la mente informa a nuestra voluntad para que podamos correr por las cosas que verdaderamente merecen la pena. Por eso el que ha nacido de Dios piensa en las cosas del Espíritu. Hermanos, y en esta sección del pasaje no hay ninguna exhortación. No es que el apóstol está diciendo que debemos pensar en las cosas del Espíritu para ser espirituales. No está diciendo eso el apóstol. Lo que él está haciendo es describir. Es una descripción. Lo que él está diciendo es que si somos espirituales, pensaremos en las cosas del Espíritu. Y si no somos espirituales, somos carnales y pensaremos en las cosas de la carne. Luego vendrá la exhortación. El apóstol siempre actúa de esta manera, siempre lo hace así. Él primero habla de lo que somos en Cristo y luego nos llama a vivir de acuerdo a lo que somos. Lo vais a ver próximamente, esa exhortación a vivir de esta manera. Pero aquí está simplemente describiendo una realidad. Una realidad. Así que el cristiano recién nacido, el cristiano es alguien que piensa en las cosas del Espíritu, que busca como una prioridad el reino de Dios y su justicia. Y no busca el reino de Dios y su justicia para que las demás cosas le sean añadidas, ¿no? Como en alguna ocasión he escuchado, ¿no? Que es como un atajo. Un atajo para conseguir lo que realmente quiero, que son las demás cosas que me va a añadir. El que busca el reino de Dios y su justicia primeramente, lo que quiere es el reino de Dios y su justicia. Eso es lo que quiere. Y él sabe que Dios tiene cuidado de él y que el Señor proveerá. Pero si al final busco el reino de Dios para que me dé las demás cosas, al final el corazón está en esas cosas. Oh, qué engañoso es nuestro corazón. Muchas veces, cómo engañamos a nosotros mismos. El cristiano es alguien que ora así. Padre nuestro que estás en los cielos, que tu nombre sea santificado. Que tu nombre sea reconocido como santo, como el otro, como el único, como el independiente, como el creador. Señor, que venga tu reino. Señor, que venga tu reino, empezando por mi corazón. Que venga tu reino, Señor, que tu nombre sea santificado en mi corazón y en el corazón de tu pueblo, que tu nombre sea apreciado, estimado, que tu reino avance, que tu voluntad sea hecha en mi vida, en la vida de tu pueblo. El hombre carnal posiblemente empezará a orar por el pan nuestro de cada día. El pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día, el pan nuestro de cada día. Le interesa a alguien que le supla el pan, como aquella multitud que seguía a Jesús porque habían comido. Pero la persona que ha nacido de Dios piensa en las cosas del Espíritu y entonces dice, Señor, tu nombre, Señor, tu reino, Señor, tu voluntad. El puritano Thomas Manton definió la oración de esta manera. Me encantó esta definición de la oración. Escucha con atención. Él dijo, la oración es tanto la expresión de un deseo, no es algo frío, distante, mecánico, no es algo mecánico. Es la expresión de un deseo como también un voto implícito. Una obligación sublime que tomamos sobre nosotros mismos de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración.
Orar es predicarnos a nosotros mismos en los oídos de Dios. Porque el que dice, Señor, que tu nombre sea santificado, va a perseguir. No solamente va a orar. Si ora solamente pero no lo persigue, eso es una oración de plástico. El que dice, venga tu reino, va a perseguir eso, va a vivir para eso. Va a querer ser usado por Dios para eso, va a querer que eso suceda en su vida y en los que le rodean. Igual con su voluntad. Este es el corazón del creyente. Aunque, hermano, de este lado de la eternidad no vamos a vivir de manera perfecta. Estamos en proceso. Nos dejamos engañar por el pecado. Ya no somos esclavos. No somos esclavos. Pero a veces el viejo hombre está viciado. A veces escuchamos el ruido o la voz de nuestro antiguo amo y nos plegamos y obedecemos porque lo hemos hecho por mucho tiempo. Pero ya no somos esclavos. Y a veces el engaño del pecado nos nubla la visión y nos distraemos y nos empanamos y perdemos de vista la gloria de nuestra posición, de nuestro llamado y la gloria de nuestro Rey. No vivimos perfectamente, pero lloramos cuando esto pasa en nuestra vida. Lloramos y corremos a Él nuevamente en arrepentimiento y en fe. Pero aunque no vivimos de manera perfecta, hermanos, si yo puedo ver la vida de un creyente, de un nacido de Dios, en perspectiva y no en un momento concreto de su vida, voy a concluir, sin lugar a dudas, su vida está inclinada hacia Dios, que su alma está suelta, que Cristo es su Rey y su tesoro. Cuando yo mire su vida, así, separándome, a lo mejor lo ves en un momento y dices, uy, yo no soy cristiano, porque está pasando un momento donde ha tropezado, donde ha perdido de vista, se le ha nublado el entendimiento, está pasando un momento. Pero si tú retiras la lente y puedes ver su trayectoria, vas a concluir, si es un nacido de Dios, que su inclinación, que el alma está resuelta, que su inclinación es hacia Dios. Porque si no es así, no ha nacido de Dios. No ha nacido de nuevo, está perdido todavía, está muerto en delitos y pecados. Da igual a qué iglesia asista, da igual qué haga. Ahora, hermanos, podemos analizar nuestra vida a la luz de esta realidad y considerar nuestra fe. Te pregunto, ¿en qué piensas tú? ¿Dónde está tu mente? ¿Qué persigue? Es más, ¿qué piensas cuando no tienes nada en qué pensar? Piensa. ¿Qué piensas cuando no tienes nada en qué pensar? ¿Qué te hace reír? ¿Qué te hace llorar? ¿Qué te da vidilla? ¿Qué te enfada? ¿Qué es Cristo para ti? ¿Qué te interesa? ¿En qué inviertes tu tiempo? ¿En qué inviertes tus fuerzas? ¿En qué inviertes tus recursos? Porque ahí donde esté tu tesoro, ahí va a estar tu corazón. Y es bueno que nos paremos y miremos esto y pensemos. Porque qué triste que llegue el día, ¿no? Jesús lo dijo, algunos vendrán y dirán, en tu nombre hicimos, en tu nombre hicimos, Señor, en tu nombre hicimos. Y el Señor les dirá, apartados de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad. Qué triste que lleguemos a aquel día y no hayamos parado a evaluar el corazón. Y hoy es un buen momento para pensar en esto. ¿Dónde está tu corazón? ¿En qué piensas? ¿Dónde está tu mente? Y hermano, la manera de pensar nos lleva a la manera de vivir. El que piensa en las cosas de la carne se ocupa de las cosas de la carne, ya lo he dicho. Y el que piensa en las cosas del Espíritu se ocupa de las cosas del Espíritu.
Y esto tiene diferentes consecuencias en nuestra vida. Hay un fruto diferente en la vida del creyente y del incrédulo. Así que vamos a considerar la diferencia entre lo que cosechamos cuando vivimos o conforme al Espíritu o conforme a la carne. Si vivimos conforme a la carne, dice el texto, que lo que cosechamos, el ocuparse de la carne es muerte. Y el ocuparse de la vida, del Espíritu es vida y paz. Así que, en primer lugar, miremos al hombre carnal. Es que no se pueden aplicar las verdades, las realidades que ha expuesto en los 4 primeros versículos a esta persona, porque el ocuparse de la carne es muerte. El que se ocupa de la carne está muerto espiritualmente y en un sentido también físico, en un sentido. No es que esté muerto sin aliento, pero sí que tiene un cuerpo mortal. O sea, que tiene un cuerpo que se está muriendo, que ya la muerte está actuando, que es como la flor que es cortada de la tierra, que ya es cuestión de tiempo, que se marchite. El que se ocupa de las cosas de la carne es alguien que está muerto en vida. Respira, pero está lejos de la vida que es vida, de la vida abundante, de la vida verdadera, de la vida eterna, de la vida para la cual nosotros hemos sido creados, que es conocerle y disfrutarle y caminar con Dios. El que se ocupa de la carne vive en rebelión, en pecado, que lo que hace es que nos separa de la vida. Existe, pero no vive en este sentido. Y a menos que Dios intervenga dándole vida, como dice Efesios 2, esta situación se agravará con el castigo de la segunda muerte, con el infierno, que será el destino eterno de todos los enemigos de Dios. Ese es el final. La Escritura es muy clara en este sentido, aunque hoy en este tiempo moderno, donde nadie quiere escuchar malas noticias, en esta generación mimadilla, quieren quitar el infierno, pero Dios es claro. La Escritura habla muchas veces del infierno. Será un lugar donde Dios manifestará su justa ira y su juicio sobre todos sus enemigos. Y el que piensa en las cosas de la carne, el que vive conforme a los deseos de la carne, es un enemigo de Dios. Por eso ese es el final, porque el ocuparse de la carne es, dice el texto, enemistad contra Dios. Es hostilidad contra Dios. Está enemistado contra Dios, en rebelión. El que se ocupa de la carne tiene mejores planes para sí. Y se cree con el derecho legítimo de ocupar el trono de su vida como si él se hubiese creado a sí mismo. Está loco, porque nosotros no nos hemos creado a nosotros mismos. Nosotros tenemos un creador y el hecho de que Dios sea nuestro creador le otorga el derecho de ser nuestro Señor y nuestro dueño. Y le otorga el derecho de imponer el propósito para el cual Él nos ha creado. Como tú harías con cualquier cosa que tú creas, que tú haces. Que por cierto, todo eso tiene que ver con nuestra alegría, con nuestro gozo. Pero el hombre carnal está en enemistad contra Dios y quiere el trono y pasa de Dios. Como mucho lo querrá como un ayudador, como alguien que le arrime lo que desea, como el genio de la lámpara que puede hacerme que la vida me vaya bien. Y esta es la esencia de la impiedad. Y esto es lo contrario a la justicia. Hermano, la justicia es darle a cada uno lo que le corresponde, darle a cada uno lo que merece. Y Dios merece nuestro amor, Dios merece nuestra lealtad, Dios merece nuestra devoción. Y cuando uno no está haciendo eso, está siendo injusto. Y aquí el apóstol presenta al enemigo de Dios como alguien que no quiere ni puede. No quiere ni puede sujetarse a la ley de Dios.
Y quiero decir algo en cuanto a esto, porque a veces se confunde, ¿no? El no poder del que se ocupa de la carne es un no poder culpable. No es un no poder de alguien que es una víctima. No puedo, pues bueno, pues ya está, estoy justificado. Es que no puedo. No. El no poder es un no poder culpable. No puede porque nadie actúa contra el deseo de su corazón, informado por una mente en tinieblas. Y entonces vive conforme a la realidad de su naturaleza caída. No puede porque es un rebelde que no quiere. Por eso no puede. Escuché una vez una ilustración que ayuda a entender este punto. Si a mí me ponen un revólver en la mano y me dicen que apriete el gatillo para dispararle en la cabeza a mi hija, yo voy a decirle, no puedo. No puedo hacerlo. Y tú dirás, ¿no puede? Claro, no puedo en el sentido, a ver, yo entiendo perfectamente la orden. Yo sé cuál es la orden. Yo tengo la fuerza para apretar el gatillo. Puedo mover mi dedo y pegar y disparar. Matar a mi hija, lo puedo hacer. La cuestión es que no puedo porque no quiero hacerlo. Porque mi alma me dice que yo no puedo hacer eso. El pecador, actúa de esta manera. No quiere sujetarse a la ley de Dios. Él piensa en las cosas de la carne. Dios no está en la ecuación. Es un no querer culpable. Por lo tanto, como no puede ser de otra manera, los que viven de esta manera, con este estilo de vida, según la carne, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios. Ahora, hermanos, el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Los que se ocupan del Espíritu, que son los nacidos de Dios, que son los que están en Cristo, perdonadme que repita tanto, pero quiero que se quede bien claro estas cosas, estos conceptos. Están en el reino de la vida y de la paz. Manifiestan la realidad de lo que ha pasado ya en su vida, buscan o se ocupan de las cosas del Espíritu, de la santidad, porque ahora quieren y ahora pueden. Quieren y pueden, sabiendo que experimentarán de una manera creciente la dicha de la vida eterna, de la vida resucitada, de la vida abundante, que es conocerle, y de la paz con Dios, y de la paz de Dios en medio de cualquier circunstancia que podamos atravesar. Y mañana, el cielo. Vida, vida, vida. La vida de Dios en nuestra alma, la vida de Dios irrumpiendo en nuestro valle de huesos secos, la vida de Dios, la paz de Dios. Ahora somos reconciliados con Él. Estos ya no son enemigos, estos ya no están enemistados con Dios, han sido reconciliados con Dios por medio del sacrificio de Cristo. El amor de Dios es impresionante, el amor de Dios es sublime, impresiona al alma. Ya no son enemigos, son hijos. Lo veréis más adelante. Y pueden agradar a Dios. ¿Cómo te suena esto en los oídos? ¿Cómo te suena esto en los oídos? Podemos agradar a Dios. Antes no podíamos. Podemos agradar a Dios. Hay una escena que me encanta de los valientes de David. No sé si recordáis, hay un momento donde están los valientes con algunos cerca de él y David, suelta un suspiro. Y él deja caer un deseo de su corazón. Porque no están en Belén, está sitiada por los enemigos. Y entonces de repente él dice, ay, ¿quién me diera de beber del pozo de Belén? ¿Quién me diera de beber agua de allí, de aquel pozo? ¿Y sabéis lo que pasó? Que se le escapó, ese deseo se le escapó y aquellos valientes lo escucharon. Y entonces aquellos, cuando escucharon el deseo del rey,
Entonces arriesgaron sus propias vidas y entraron al campamento enemigo y fueron a aquella fuente y cogieron un cántaro con agua de aquel pozo y se la pusieron en las manos al rey David. Cuando David vio aquel agua, aquel cántaro con agua, él no se atrevió a beberlo. Él dijo, no, yo no puedo beber esto, porque esto ya no es agua. Esto ya no es agua. Esto es la sangre de estos hombres. Esto representa la sangre de estos hombres. Esta gente se ha dejado la vida, ha arriesgado la vida para satisfacer mi deseo. Y entonces dice la Escritura que la derramó en tierra para el Señor. Porque David sabía que él no era digno de que alguien arriesgase su vida para satisfacer el deseo, pero Dios sí es digno de que nosotros demos toda nuestra vida. Y cuando uno ha nacido de Dios, y cuando uno piensa en las cosas del Espíritu, cuando escucha que puede agradar a Dios, eso es música. Eso te llena de gozo, porque Él es el amor de nuestra alma. Y entonces nosotros querremos ser como aquellos valientes. Y podremos decirle, Señor, donde tú quieras, como tú quieras, Señor. Déjame que yo escuche el deseo de tu corazón. Y lo tenemos porque Él se ha revelado, lo tenemos en la Escritura. Déjame, Señor, que yo arriesgue mi vida para poner en tus manos lo que tú quieres que ponga. Yo quiero amarte. Hermanos, hasta aquí el apóstol Pablo está hablando de una manera general. Pero en los últimos versículos él comienza a hablar de una manera particular. Él comienza a aplicar todo lo que está diciendo a la vida de los creyentes romanos en Roma. Y le dice en los últimos versículos, vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Pablo le dice, estoy hablando a creyentes. Ahora, os digo a vosotros, vosotros vivís según el Espíritu, pero por si las dudas, si es que el Espíritu mora en vosotros, porque si el Espíritu no mora en vosotros, pues simplemente no sois creyentes, no habéis nacido de Dios, no sois de Él. Nadie puede decir que el apóstol no es claro y que no repite, y que sus argumentos son confusos. El que vive en la carne no tiene el Espíritu morando en él, y si el Espíritu no mora en él, simplemente no es de Cristo. Está perdido. Todo cristiano es morada del Espíritu. Y esto es glorioso. Por eso continúa diciendo, pero si Cristo está en vosotros por el Espíritu, fijaos aquí en este texto cómo aparece el Dios Trino, aparece el Padre, el Espíritu de Dios, del Padre. Podemos ver al Hijo, ¿no? El Espíritu de Cristo, y dice, si Cristo está en vosotros. Y podemos ver, por supuesto, el Espíritu Santo, ¿no? Así que el Dios Trino habitando en nosotros por el Espíritu Santo. El que me ama, dice Juan, el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. ¡Glorioso! Dios en nosotros. Nosotros hemos venido a ser casa de Dios, templo del Espíritu Santo, casa donde el Espíritu mora, habita, templo donde el Espíritu es honrado y adorado, casa de Dios. Y aquí, hermanos, se encuentra la base de nuestra seguridad de salvación. Cristo en nosotros. Esa es la esperanza de gloria. Cristo en nosotros. No es mi brazo, no es mi fuerza. Es Él en nosotros. Ahora somos morada de Dios en el Espíritu. Y cuando el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, hermanos, Él se
impone. Él viene a reinar. Él viene a enseñorearse de nosotros para nuestra alegría, para nuestro gozo. Y aunque podemos entristecerlo y apagarlo, y Él limita su influencia en nosotros, Él ha venido y lo hará a completar lo que un día comenzó cuando nos dio vida, cuando sopló vida sobre nuestras vidas. Hermanos, el Espíritu viene y el Espíritu es el Señor. Y cuando el Espíritu viene, viene a reinar. Hermanos, nosotros somos salvados por medio del gobierno divino en nosotros. Jesús nos salva enseñoreándose de nosotros. Esa es la manera de salvarnos. Y el Espíritu de Dios en nosotros es un testimonio y una garantía de que Él va a completar la obra que ha empezado. Y digo a completar porque el texto deja claro que nuestra redención no está completa aún, no está terminada, aunque sí está asegurada. Si Cristo está en ti, el cuerpo, en verdad dice, está muerto. Bueno, lo que quiere decir es lo que decíamos antes, que la muerte está actuando en nosotros. Y seguimos sujetos a debilidades, enfermedades y a muerte, ¿no? Vamos envejeciendo, enfermedades, y si el Señor no viene antes, un día vamos a morir. Nuestra alma y nuestro cuerpo se van a separar. Nuestro cuerpo no ha sido redimido aún. Nuestro cuerpo no ha sido redimido, todavía no está completa esa redención. Ahora, si Cristo está en ti, el Espíritu sí vive ya, a causa de la justicia. Nuestro cuerpo no ha sido aún redimido, pero el Espíritu sí. Ya gozamos de esa nueva vida a causa de la justicia de Cristo, de la justicia de otro. Pero mañana, hermano, te animo a mirar a mañana. Mañana, cuando el Señor regrese en su segunda venida. Si Cristo está en nosotros, si somos morada de Dios, el que levantó a Cristo de los muertos vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Gloria al Señor. Mañana redención plena, completa. Hoy esperamos con gozo, con paciencia y con mucha certeza aquel día. El Espíritu en nosotros es esa señal de garantía, como dice el apóstol Pablo a los Corintios. Las arras. Como esa señal, mañana recibiremos cuerpos glorificados. Si somos creyentes verdaderos, da igual, más fuertes, menos maduros, recién nacidos, ya con años en el Señor, da igual. Podemos estar seguros que seremos levantados en nuestro cuerpo como lo fue Cristo. Él es primicia de los que durmieron, Él es el modelo, seremos semejantes a Él. Si la cabeza ya está en la meta, el cuerpo entero tiene asegurado el premio. El Espíritu que ha dado vida a nuestro espíritu será el que dé vida a nuestros cuerpos para que vivamos eternamente delante de nuestro Rey, por Él y para Él, sin presencia del pecado, en perfecta justicia y por lo tanto en dicha plena. Le serviremos aquel día sin mezcla. Ya no habrá presencia del pecado, sin rivales. Hoy servimos al Señor con mezcla. De vez en cuando se meten rivales en nuestro corazón que intentan atraer nuestros afectos. Pero aquel día ya le serviremos con todo nuestro corazón. No habrá rivales, todo nuestro amor será para Él. Y viviremos así por siempre. Te pregunto, ¿anhelas ese día? ¿Amas su venida? Porque la Escritura define así al creyente, al nacido de Dios, como aquellos que aman su venida. Martin Lloyd-Jones dijo, y estoy terminando, personalmente no puedo entender a los creyentes que desean quedarse aquí, en esta tierra, que no están esperando con gozo el día de su muerte, ¿no? Que quieren pasar muchos años más en la tierra. ¿Qué? En este mundo caído, injusto, rebelde y reprobado. Bueno, en lo que a mí se refiere, estoy anhelando ese día de mi plena redención, tachando lleno de gozo en mi calendario como un marcador negro y gordo, a la caída de la tarde, cada fecha que me separa de la gloria.
Cada día cumplido me acerca a mi emancipación total, a la gloriosa segunda venida de mi gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Fin de la cita. Te vuelvo a preguntar, ¿amas su venida? ¿Le espera? Aleluya. Si nosotros amamos al Señor, anhelamos su venida. Nosotros estamos muy viciados a pensar en nosotros mismos, ¿no? Algunas veces he puesto este ejemplo, pero si hoy hacemos una foto aquí, echásemos una foto a todos los que estamos, y al tiempo, dentro de unos meses, la foto te llega a tus manos, tú sabes lo primero que vas a hacer. Te vas a buscar tú. Generalmente es lo primero que solemos hacer, buscarnos nosotros. Y muchas veces nos acercamos a la Escritura de esta manera, buscándonos nosotros. Y muchas veces vemos la venida del Señor mirándonos a nosotros. Y amamos su venida por lo que tiene que ver con nosotros. Pero piensa en Él. Ese será el día en que Él será vindicado. Se acabaron las burlas, los menosprecios. El reino de Dios será establecido plenamente. Él será honrado como merece. Toda rodilla se doblará delante de Él. Toda lengua confesará que Él es el Señor. Él hará justicia para siempre. Yo ya no tropezaré en el pecado y eso me llenará de alegría, pero me llenará de alegría no solamente porque no seré manchado con el pecado, no tropezaré, sino por lo que representa para Él, porque el pecado es una agresión a Él. Estaré gozoso, pero eso le glorificará más. Porque nosotros, hermanos, glorificamos al Señor, como decía John Piper, ¿no? En la medida que estamos satisfechos en Él, que nos deleitamos en Él. ¿Amas su venida? Los que están en Cristo, concluyo, y los que andan conforme al Espíritu son los mismos, las mismas personas. Y son estos los que pueden cantar gozosos de que ya no hay ninguna condenación, de que han sido librados de la esclavitud del pecado y de la muerte, y estos piensan en las cosas del Espíritu y viven por el Señor y para el Señor, creyendo lo que Él dice y haciendo lo que Él manda. Porque quieren y ahora pueden y tienen garantizada la gloria eterna, la redención plena de cuerpo y alma por la operación del Espíritu que mora en ellas, en virtud de la obra sustitutiva de Cristo. La vida cristiana es vida en el Espíritu. Podemos estar seguros. Vida en el Espíritu que viene a reinar en nosotros para salvarnos. ¿Ves esa realidad en tu vida? ¿En qué piensas? ¿Qué persigues? Si te descubres ocupándote de las cosas de la carne, hoy es día de salvación. Jesús es el Salvador. Jesús puede darte vida. Yo te llamo a que corras a Él en arrepentimiento y en fe, que le creas, que puedas ver que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el sustituto, aquel que se hizo como uno de nosotros para que nosotros pudiésemos tener vida. Él fue tratado en la cruz como si hubiese vivido nuestra vida, para que el Padre pudiese tratarnos a nosotros como si hubiésemos vivido la suya. Pero si este no es tu caso, y al escuchar todas estas cosas has sido confirmado en tu posición en Cristo, te animo a que cantes, a que dances, a que te alegres en Dios, a que agradezcas desde la admiración y desde el descanso de saberte seguro, a salvo. Lucha contra el pecado, contra todo lo que se levanta intentando apartarte del camino de la alegría, que es el camino de la santidad. No dejes que el corazón se apegue a las cosas de este mundo. El Señor nos ha dejado medios de gracia para que podamos, por el Espíritu, ser transformados a la imagen del Hijo. Mira al futuro, hazlo con frecuencia. Mira al futuro, piensa en Él, recréate en la gracia venidera que todavía ha de manifestarse en el gran día de nuestro Rey, el Rey legítimo,
el que merece toda nuestra admiración, nuestra adoración, y en su reino que será establecido de manera plena. Esta será la verdadera ciudad de la alegría. Vamos a orar un momento.